Continuamos con el programa. Agradecemos mucho a Fernando su presentación y bueno, aquí tenéis sus datos, cualquier cosa lo podéis vehicular a través de AFAKIM. Vamos a dar paso al último AFATalk. Como sabéis, es una charla que tiene por título El bienestar integral, felicidad de las personas y las empresas. Está a cargo de Manuel Casals, a quien doy paso. Y espero que sea de vuestro agrado, ya que esta charla forma parte del programa que hemos preparado con tanta ilusión para vosotros. Adelante, Manuel. Empezamos. Lo primero quiero daros las gracias por haberme invitado, porque de verdad que para mí siempre es no sé, es una sensación preciosa de verdad para mí a nivel personal poder compartir lo que he aprendido. Y voy siempre a los sitios con el convencimiento de que lo que contaré os ayudará de una forma u otra. Yo estudié esa de dirección de empresa y la verdad es que toda mi vida fui una persona que fui feliz y me consideré realmente feliz. Era una cosa que la tenía y que además la gente lo notaba. La gente me decía, es que este tío es súper feliz. Y era verdad. Yo soy una persona que tengo un ADN, que soy una persona feliz. Y después os contaré que el ADN tiene que ver mucho también con la felicidad. Y lo digo a pesar de, porque me han pasado cosas duras y difíciles. Y he tenido que gestionar emociones dolorosas, como vosotros, seguro. Y quizá más, porque soy hijo de un divorcio traumático de mis padres. Todavía recuerdo, tengo 3 hijos que perdimos, una niña 2 semanas antes de nacer, que fue dificilísimo para mi madre, para mi mujer, para mí. Con mi padre, recuerdo que mi padre dejó de hablarnos, desapareció y durante 10 años vivió a 100 metros de mi casa que yo vivía con mi madre y no nos vimos en 10 años. Y recuerdo que cuando murió mi padre no sentí ninguna tristeza. Y os puedo asegurar una cosa, no sentir tristeza, es decir, que las emociones dolorosas, no malas, porque la primera lección aquí es que no hay emociones malas, hay emociones placenteras y emociones dolorosas. Pero cuando uno tiene que sentir una emoción dolorosa, como es una pérdida, no sentirla es terrible, porque te hace estar profundamente triste, deshumanizado. De hecho, si a cualquiera de vosotros os dijéramos, oye, ¿quién se apunta a, de repente, nunca más sentir emociones dolorosas? Y lo reflexionarais durante 5 o 6 minutos, no aceptaría ninguno de vosotros. Porque las emociones dolorosas son esenciales para la vida. Nos dan señales. La ira es una señal que refuerza nuestra personalidad. Los celos nos hacen identificar aquellas cosas que son importantes para nosotros. Así que os he explicado en estos minutos quién soy yo. Una persona que me puse a aprender desde la ciencia cómo ser más feliz, porque era un tema que me apasionaba. Así que hace 7 o 8 años dejé lo que hacía, me apunté a la mejor escuela del mundo, que es de una eminencia que se llama Tal Ben-Shahar, que es profesor en Harvard de felicidad, y me puse a intentar aprender desde el método. Y yo os voy a explicar en esta ponencia una cosa muy chula, que es la siguiente. Hay gente que habla de felicidad, pero la diferencia de lo que yo hago es que hablan, por ejemplo, de una cosa muy importante, el cortisol. ¿Es importante el cortisol? Hombre, pues sí, el cortisol es importante porque mucho cortisol genera estrés. Y sin embargo lo necesitamos por la mañana porque necesitamos el cortisol y la dopamina para estar activos y necesitamos energía. Hay gente que habla de las emociones dolorosas, hay gente que dice, no, es que lo más importante es dormir bien. ¿Es importante dormir bien? Muy importante, y alimentarse bien, muchas cosas. Pero yo creo que nadie cuenta una metodología, y aquí hemos hablado de metodología. Belén hablaba del propósito, de la pasión y la perseverancia, cosas que resumen muy bien lo que es la felicidad. Son 3 ejes fundamentales. Martin Seligman, el rey de la psicología positiva... Ah, no se escucha bien, perdonad, disculpadme, si no me levantáis la mano. Y después, ahora el último compañero ha hablado de metodología, de método. Por tanto, se puede aprender a ser más feliz. Entonces yo os doy en esta ponencia un marco, un framework de cómo empezar a ser más feliz. Lo haré de 3 maneras. En 5 minutos os explicaré rasgos que tenemos las personas. ¿Qué nos pasa a las personas? Porque lo condiciona todo. La segunda cosa que haré es explicaros cosas de la felicidad que se han probado sobre la felicidad. Y en la tercera parte os cuento cómo ser más felices. Y por último os diré
que es muy difícil intentarlo, a pesar de que se puede lograr. Y os explicaré el por qué es difícil. Así que vamos allá. Tengo algunas cosas que comentar porque he venido a escuchar y aprender. Y antes de empezar porque soy muy organizado, pero soy desordenado. Que esto se puede. Pero fijaros que estaba escuchando cosas. Jordi hablaba del futuro. ¿Sabéis que el ser humano es el único animal que intenta transformar el futuro? Todo el resto de especies que han pasado por la Tierra a lo largo de la historia, ninguna quiere cambiar el futuro. Algunos animales se adaptan, otros se anticipan, saben que habrá sequedad o saben que será difícil cazar, pero ninguno quiere transformar el futuro. Y os digo que esto es esencial para la felicidad. Porque ese rasgo que tiene el hombre de querer transformar el futuro es lo que nos obliga a las personas a relacionarnos bien, por ejemplo, con un concepto fundamental como es el fracaso. El intentar las cosas y que no salgan. Y que no caigamos cuando eso suceda. Se ha hablado también aquí de la teoría del caos, de la mariposa. Es del doctor Lawrence, creo, que en 1900 no sé cuánto dijo que una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. La felicidad es algo parecido. Porque cuando se habla de la teoría del caos, se habla de sistemas, del tema del pensamiento sistémico, que después desarrolló Peter Senge. ¿Qué significa? La felicidad es tremendamente compleja, que no complicada, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque influyen miles de factores, todos ellos conectados entre sí y cambiantes. Si yo soy una persona que me sucede algo respecto a la salud de un hijo mío, ¿es posible que deje de ser una persona tan espiritual y que abandone la fe? ¿Es posible que si yo me alimento mal y no me siento bien con mi físico, repercuta en mis relaciones personales? ¿Es posible que repercuta en mi autoestima? Y por tanto, con menos autoestima, sea menos productivo profesionalmente. Entended la felicidad como la cosa más sistémica y compleja que hay. Vamos a seguir. A ver si funciona. Ya. ¿Qué sabemos de las personas? Algunos rasgos rápidos de la naturaleza humana. Primero, interpretamos la realidad. No existe una realidad. La realidad es subjetiva. Y de hecho, en los test de felicidad, lo que miden es la calidad de vida subjetiva. Lo que puede significar un Ferrari para mí puede ser diferente a lo que puede significar para otra persona. Y por tanto cambia. Y no solamente cambia de personas, sino que cambia a lo largo de la vida. Por tanto, es algo que ahí está. De hecho, lo que vemos es sencillamente una radiografía de algo. Pero el cerebro después la interpreta con nuestras capas de conciencia, con la cultura que hemos recibido. Yo, por ejemplo, tengo discusiones en mi matrimonio, que tengo un matrimonio feliz, es el principal tesoro de mi vida, son mi esposa y mi madre. Yo siempre lo digo porque tenemos un concepto del orden diferente. Mi mujer ve cosas desordenadas que yo no veo desordenadas, porque yo nací en un entorno desordenado. Por tanto, respetad a las personas, a vosotros mismos y a los demás, porque podemos tener percepciones distintas de cosas esenciales que nos pueden incomodar. Las personas utilizamos bien el dinero. El dinero ayuda a ser más feliz. Hay algunos filósofos, pocos, que ponen el bienestar económico como esencial para la felicidad. Esto lo estudié Daniel Kahneman. Daniel Kahneman fue premio Nobel, murió hace un año, y es uno de los 3 únicos psicólogos que ha tenido premio Nobel de Economía. ¿Por qué no lo ponemos como esencial para la felicidad a pesar de que influye? Porque el dinero es un instrumento, no un fin. Si yo dijera, ¿por qué quieres tener más dinero? Yo diría, porque me gustaría pagarle una universidad a mis hijos en Estados Unidos. Tiene que ver con el bienestar intelectual, eso está bien. Y tiene que ver con mis hijos, bienestar relacional. Yo quiero tener más dinero porque quiero salir a navegar con mi familia. Es que tiene que ver con la familia. Por tanto, el dinero en sí mismo no hace feliz a la gente. Lo que hace feliz es lo que puedes hacer con el dinero. Sobre todo, hacer, no tener. No es importante tener un gran barco de vela. Es importante con quién vas a disfrutar de ese barco de vela. Más cosas de las personas.
las personas, y esto es terrible o no, nos comparamos. Mira lo que dice Marco Aurelio. Traigo un libro aquí que se lo regalaré a alguien. Alguien que haga una pregunta o que sonría bien, usted tiene puntos ya. Siempre que hago una conferencia regalo un libro porque quiero sembrar una semilla en alguien. Y aunque no os lo leáis, que es muy bueno, es el libro Meditaciones de Marco Aurelio, que desarrolló la filosofía estoica, que primero empezó pues Epicteto, después Séneca y demás. Guardadlo en la mesita de noche, porque os hablaré de la importancia de los recordatorios. Recordar el legado que nos ha dejado los antepasados que hemos tenido y que ahora está a nuestra disposición, es importante para ser más feliz. Yo tengo un libro siempre en la mesita de noche que me hace recordar la importancia del conocimiento y del aprendizaje. Nos comparamos, no sueñes con las cosas que tienes, más bien reconoce las bendiciones de las cosas que posees. Y aquí os digo una palabra que si tenéis que apuntar algo es esta: apreciar. La clave de la felicidad está en apreciar. Porque apreciar tiene dos significados. Uno es dar valor. Y la otra cosa es dejar de ser el centro y darle protagonismo al otro. Que tiene mucho que ver con el liderazgo también. Nos comparamos. Compararse, recordad, es bueno o malo. ¿Por qué? Porque la teoría de comparación de Leo Pottinger dice que las personas nos comparamos hacia arriba y hacia abajo. Cuando yo me comparo arriba con alguien que le va mejor que yo, ¿es bueno? Pues puede ser bueno, porque me puede motivar. Y puede ser malo, porque me puede frustrar. Cuando yo me comparo con los de abajo, puede ser bueno o malo. Puede ser bueno, porque puede desarrollar en mí algo que es la gratitud. Esencial para ser feliz y para apreciar las cosas. Yo me siento agradecido porque cuando miro hacia abajo veo que hay gente, pero también puede ser malo, porque la otra cara es la arrogancia, y la arrogancia es malo. Pero sepáis que las personas nos comparamos siempre. Sufrimos con la injusticia, ya os lo digo, y trabajáis en empresas. El ser humano nace con una facultad, que es que no soporta la injusticia. De hecho, los monos tampoco la soportan. Hay ejercicios, esto se descubrió con monos, como me haces esta cara te lo cuento. Había un mono aquí y le hacían hacer un ejercicio y le daban un pimiento y se lo comía encantado de la vida y el mono era feliz. Y al lado había otro mono y le hicieron hacer exactamente el mismo ejercicio que él, pero le dieron una zanahoria. Y cuando volvieron al primer mono y le dieron el pepino, dijo que no, que quería la zanahoria. Así que el ser humano no soporta que le traten con injusticia. Se siente sencillamente infeliz. Sigamos. Y eso es importante para las empresas, para los grupos, y no solamente para esto. Yo siempre digo que vale la pena venir y escuchar sobre lo que cuento, porque personas felices generan entornos felices. Escuchar e interpretar esto hace que en vuestra casa, los que tengáis hijos, los que tengáis pareja, los que tengáis familia, también sean más felices. Aquí se escribe mucho, sabéis lo que son las hormonas espejo de Jean-Marie Ricolazzo, sabéis lo que es la teoría del contagio emocional. Las personas contagiamos y somos empáticas, y eso significa que se produce un contagio entre todos los que estamos alrededor. A veces me viene gente y me dice: Manuel, me tienes que ayudar porque mis hijos en mi casa están mal y en casa de mi mujer, que se divorciaron, están bien. Y le digo: ¿y cómo estás tú? ¿Eres feliz en tu casa? ¿Sonríes en tu casa? ¿Te lo pasas bien en tu casa? La gente se contagia. Y además las personas sufrimos el entorno y la gran esperanza es que creamos el entorno. El entorno es algo súper poderoso en nuestras vidas. Y es muy difícil pertenecer a un entorno y no sucumbir a su rasgo principal o no transformarlo. Si nosotros estamos... Alguno tendrá hijos de aquí, ¿verdad? Oye, si queréis que vuestro hijo sea un buen estudiante, que vaya con niños buenos estudiantes. Si queréis que vuestro hijo disfrute del deporte, que vaya con niños de deporte. Las cosas se contagian. No interiorizar el rasgo principal de un grupo es casi imposible. Pero también hay un poder transformador. Podemos transformar las cosas. Cuando lleguéis a la oficina mañana todos, dad los buenos días. Y aunque no os los den, seguid y seguid y seguid.
Y en un mes me escribiréis por LinkedIn y me diréis, Manu, he conseguido que la persona que no me daba los buenos días me los dé. Porque tenéis un poder transformador. Las personas transformamos a las otras personas. Vamos a cosas de la felicidad. La felicidad es el fin. Hay cosas complejas, ¿eh? He oído 2 ponencias, la tuya y la del último compañero, y he dicho, esto es difícil. La vida es difícil. La vida es difícil. Por cierto, la dificultad es lo que la hace maravillosa. La felicidad es el significado y propósito de la vida, es el objetivo y fin de la existencia humana. Le dedicamos mucho tiempo a resolver problemas súper complejos y la felicidad, que es el más complejo de todos, le dedicamos poco tiempo. La felicidad aumenta, han aumentado los ratios de educación, aumentan los ratios de longevidad. La gente vive 50 años más que hace 100 años. Pero sin embargo los ratios de felicidad suben menos. ¿Por qué es tan complejo que cuesta que suban? Sube, pero menos. Impactamos en el 40%. Sonia Lebovinsky dijo que en sus investigaciones es la principal investigadora de felicidad. Dijo que el 50% de la felicidad depende de nuestro ADN. Hay gente que está más predispuesta genéticamente. Ella dijo que el 10 o 15% depende de los factores externos. Los factores externos son aquellas cosas que no puedes controlar y que te superan, y también aquellas experiencias que has tenido de muy pequeño y en las que no podías hacer nada. Parece razonable pensar que una mujer en Pakistán, o en Afganistán, mejor, sea menos feliz que una mujer aquí, porque tiene la libertad coartada, o una persona que ha sufrido, por ejemplo, violencia sexual cuando era muy pequeña, después a lo largo de su vida herede cosas y tenga cosas que no le permitan ser tan feliz. Pero dice que el 40% depende de nosotros. Así que yo, como digo, tenemos una gran oportunidad, ¿no? Porque un 40%, pues bueno, pues no está mal. 2 cosas. La felicidad son 2 componentes. Esto es importante entenderlo. Son placer, y significa dopamina, ¿vale? Todo lo sensorial, y significa florecimiento. La felicidad eudaimónica, la de los estoicos, ¿vale? La de Marco Aurelio, bastante, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? La de Marco Aurelio es, oiga, ¿usted tiene una vida que vale la pena ser vivida? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Un ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela estaba tan comprometido con un propósito que renunció a la felicidad hedónica. Casi voluntariamente estuvo encerrado 27 años. ¿Pero qué pasaba? Belén hablaba del propósito de las marcas. Tenía un propósito tan elevado, le daba tanto sentido a su vida, que fue una persona que si le preguntaran cuando murió, oiga, ¿y usted fue feliz? Seguramente no diría que sí, pero dirá, pero es que mi vida valió la pena ser vivida. Y mi vida me llenó. Una cosa es tener una vida llena y la otra cosa es una vida feliz. Son bastante diferentes. Una tiene que ver más, si armamos, no puedo hablar de, he de hacer una ponencia rápida, perdonadme, pero una tiene que ver más con la serotonina, la hormona que se relaciona con nuestro interior, y la otra con la dopamina, que se relaciona más con el exterior. La segunda cosa muy importante de felicidad, guardaros esta idea. El placer siempre es finito. Quien intenta traicionar esta regla y recibir placer de forma ilimitada, cae en algo que son las adicciones. Porque las hormonas de la dopamina son un tipo de neuronas que mueren cuando se sobreexcitan. Hay 2 rasgos de la personalidad. Uno es que volvemos al centro. ¿Qué significa? Es la homeostasis, es un concepto técnico, que hay una cosa en nuestro cuerpo que nos obliga a mantenernos en equilibrio. Con lo cual, cuando yo conquisto algo, incluso el que ha tenido un gran reto como vosotros de, no sé, me he conseguido graduar en la universidad o he conseguido llegar a una cima, después tienes un bajón. El bajón es natural, porque te vuelve a tu nivel normal de felicidad. Cuando juegas con esto y lo provocas, especialmente con sustancias que generan adicción, es cuando caes en la adicción. Ya os digo una cosa ahora, tú puedes comer el brócoli que quieras, porque no genera placer. ¿Y sabéis por qué la lotería primitiva no genera adicción? Porque no toca nunca. Lo que genera adicción es lo que te da dosis de placer.
Es el jamón serrano, el azúcar, el sexo, el juego. Id con cuidado con toda la dopamina que no obtenemos de nuestro interior. Que nuestro interior genera de forma permanente dopamina que la necesitamos para rendir. Por la mañana necesitamos cortisol y dopamina porque la dopamina es la hormona que nos empuja a hacer cosas, ¿vale? Por la tarde, sobre todo, menos pantallas. Las pantallas, que es un estimulador, tienen un impacto peor en las personas por la tarde y por la noche que por la mañana. Porque por la mañana tenemos las hormonas a las que no les importa. Por la tarde hay que dejar espacio a otro tipo de hormonas. Y la costumbre, muy importante. Hay algo que tenemos en el cuerpo humano que se llama adaptación hedónica. ¿Es buena o mala? Como en la felicidad, depende. ¿Qué significa? Significa que a mí me hace una ilusión terrible tener un Ferrari y cuando lo conduzco la primera vez me genera un placer infinito. Pero cuando llevo un mes con el Ferrari, bueno, no era tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque me adapto. El cuerpo dice, no importa tanto. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se arruina en el casino? ¿Lo sabéis? Porque a diferencia de la felicidad, en el casino se puede ir subiendo la apuesta hasta que tú quieras. El mismo placer que le producía a una persona que va al casino, que recibió una dosis X de placer, cuando lleva un mes necesita apostar 4 veces más para obtener el mismo placer. Y como buscamos el mismo nivel de placer, hemos de jugar 4 veces más. Porque un tío que ha ido a un casino 4 veces con la misma apuesta, ya no le divierte. Esto es cómo funcionan las adicciones, ¿vale? ¿Qué tiene de la adaptación hedónica que dirías, no, qué desastre, es mala? No, porque se demuestra que el ser humano es tan extraordinario que puede superar momentos de dificultad que creía que no superaría. Habréis visto que hay gente que de repente se queda minusválida y dice, y acaba siendo feliz. Gente que pierde una pierna, acaba siendo feliz. Por la adaptación hedónica. Lo mismo, en sentido contrario. Por tanto, somos más capaces de superar las dificultades, pero ante momentos de euforia, nuestro ser humano nos hace bajar y volver a nuestro nivel normal. La felicidad requiere aceptación, digo yo, o no. Y lo que sí requiere, y os lo digo, es esfuerzo. Una conquista sin esfuerzo merece poco la pena. La felicidad va vinculada al esfuerzo. De hecho, el dinero que hereda una genera menos esfuerzo que el dinero que gana uno, incluso. Y lo de la aceptación es importante porque aquí está una de las claves de la sabiduría. Las corrientes orientales dicen, no, tú tienes que, ¿os acordáis? Hay una frase, dice, Dios mío, ayúdame a tener la sabiduría para aceptar. No, la sabiduría no. Dice, ayúdame a tener la no sé qué para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las que puedo cambiar, que es el esfuerzo, y la sabiduría para diferenciar, para encontrar la diferencia. Esto es de un salmo religioso. Esto es clave, porque debemos saber en la vida, aceptación y esfuerzo, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que no puedo cambiar para no luchar con algo que es y que hay que aceptar? Y además aceptar no desde el conformismo, sino desde yo estoy relacionado con el mundo, yo formo parte de un ecosistema que está en equilibrio y por tanto la aceptación no es renuncia, es la aceptación de que es la mejor solución y después hasta qué punto yo puedo cambiar las cosas. Hay diferentes corrientes filosóficas. Los existencialistas lo que creen es no, tú puedes con todo y el destino está en tus manos. Bueno, el destino está en mis manos hasta un cierto punto. Por tanto, aceptación y esfuerzo. Y después he dicho antes, y no quiero reiterarme, que es compleja, y ya os lo he dicho antes, ¿vale? Esta es una definición de felicidad. Mira, me lo escribió mi hija hace 1 año y medio. Y me envió, como en mi casa se ve mucho el concepto de felicidad, mi hija tenía aquí 13 años, me escribió esto, estaba con una amiga y puso definición de felicidad. Disculpad las faltas de ortografía, las dobles Ds. Pero esto para mi hija era un momento a los 13 años donde ella se sentía plenamente feliz y como yo le digo que lo comparta, pues me envió un WhatsApp. Es una imagen de un WhatsApp de mi hija. Ese soy yo. Este es Tal Ben-Shahar, el principal formador del mundo en felicidad. Yo me gradué en su escuela. Y para mí fue un momento tremendamente importante porque fue
el logro, una culminación de algo que me permitía enseñar, como hago ahora, y me permitía a mí, además, cultivarme como persona. Por tanto, y había esfuerzo. Y la segunda es una película que sabéis cuál es, En busca de la felicidad. Fijaros que este es el momento en el que Will Smith es más feliz de la película. Paré la película y hice el frame, porque la felicidad va al máximo extremo, no tiene que ver con la risa, tiene que ver con la emoción profunda, que se relaciona más con las lágrimas probablemente que incluso con una felicidad más superficial, ¿vale? Y lo que había aquí es un esfuerzo titánico de Will Smith. Entre las dos últimas, lo que tienen en común es esfuerzo. Esa es la definición que más me gusta de felicidad. Sonia Lebovinsky está viva, es la principal investigadora del mundo, y dijo que la felicidad, y fijaros que tiene dos componentes la definición, es experimentar felicidad hedónica, y después dice satisfacción, alegría y bienestar positivo, y después dice con la sensación también de que la vida de uno tiene sentido, que es significativa y que es valiosa. Una buena definición. ¿Cómo logramos ser felices? Hemos pasado esto, ya os digo cómo lo logramos. ¿Lo podemos conseguir de forma directa? No, es imposible. Además, Iris Maus, una psicóloga, demostró que aquella gente que sale por la puerta de su casa o que se propone ser feliz, acaba frustrado y más infeliz. ¿Por qué? Porque es tan complejo que tenemos que desmenuzarlo en pequeñas cosas. Es un problema complejo, los problemas complejos no se pueden resolver y además este es cambiante. Por tanto, ¿cómo lo conseguiremos? De esta forma, buscándola de forma indirecta. Que nadie busque la felicidad de forma directa, sino de forma indirecta, construyendo un estilo de vida que, primero, incluya todas las dimensiones de la felicidad que ahora veremos y además con pensamiento sistémico. ¿Cuáles son las dimensiones de la felicidad? Esto lo dice Martin Seligman, lo dice Tal Ben-Shahar, cualquiera de los gurús, habla de 5 o 6 dimensiones. Habla de la dimensión espiritual. Tiene que ver con el propósito, tiene que ver con vivir el presente de una forma determinada. Tiene que ver con el logro, lograr cosas, conseguir cosas, nos hace felices. La teoría de Martin Seligman se llama PERMA y el accomplishment tiene que ver con el lograr cosas, tener objetivos, tener metas y lograrlas. El bienestar físico, ahora hablaremos de él. Estar bien físicamente es esencial para ser feliz. El bienestar intelectual, este es el Tal Ben-Shahar, lo incorpora Tal Ben-Shahar, tiene que ver con aprender. Aprender aporta felicidad. Cultivarnos, florecer como personas. Aprender cualquier cosa, a tocar un instrumento que teníamos olvidado, a leer algo que nos pueda ilustrar, aprender a cocinar. Aprender aporta. Bienestar intelectual. El bienestar relacional de todos, y no me lo quiero dejar al final, el más importante son las relaciones humanas. Las relaciones humanas, y no la cantidad de relaciones humanas, sino la calidad de las relaciones humanas. Bienestar relacional, cómo nos relacionamos con los demás. Y por último, el bienestar emocional, que no es otra cosa que es cómo gestiono las emociones. Que las emociones nos hacen o sentir placer o sentir dolor. Vamos a ver cada una de estas dimensiones por encima. Son estas 5. El logro lo pongo dentro de la dimensión espiritual. Os diré por qué. Tener espiritualidad significa tener un propósito. ¿Nelson Mandela tenía un propósito? Sí. ¿Martin Luther King tenía un propósito? Sí. Pero ¿qué pasa con nosotros que no somos Nelson Mandela? ¿Hay que tener un gran propósito para ser una persona feliz? Pues mira, al principio en esta ponencia ha salido así, os he hablado de mí. A veces lo hago, a veces no. Pero os he dicho secretos de mi vida. Os voy a contar mi madre. Mi madre, y de hecho os he contado que fue una persona que sufrió un divorcio bastante doloroso. Yo creo que fue una persona feliz y que tuvo una vida, sobre todo, a pesar de la dificultad y momentos de mucha dificultad y nada placenteros, que tuvo una vida significativa y tuvo 3 propósitos en su vida. El primero fue casarse. Se casó y su propósito fue crear una familia y lo hizo. Después fue tirar a sus hijos adelante tratando, y se puso a trabajar de mayor, de darles aquello que el matrimonio había podido. Mi madre no había trabajado nunca. Y eso fue un propósito para ella, que le llenó de vida, le llenó la vida, le hizo significativa. Y por último fue acompañar, es hija única, acompañar a sus padres hasta el final. Mis 2 abuelos murieron en casa, mis abuelos vivieron en mi casa 14 años y murieron los 2. Mi abuela murió en casa, mi abuelo en el hospital, murieron. Y somos 4 hermanos. Mi madre tuvo una vida
con espiritualidad, con una vida que valía la pena ser vivida, que contesta una pregunta: ¿para qué vives? Si queréis saber si tenéis espiritualidad o no, todos me podéis contestar a formularos una pregunta: ¿para qué vives? ¿Para qué? Y la segunda: ¿por quién darías tu vida hoy? Si no eres capaz de contestar esto, significa que te falta algo. Te falta algo. La mayoría de vosotros estoy seguro que contestaréis hablando de otras personas. Por eso el bienestar relacional es el más importante de todos. Por eso. No lo digo yo. Lo dice cuando formulo preguntas sobre la espiritualidad de uno y el sentido que tiene la vida de uno. Tiene que vivir con el presente. Hay gente que dices: ¿se puede encontrar espiritualidad en el presente? Sí, pero os digo cómo. Hay gente que me dice: no, es que yo al final la vida es ir a tomar un café con los colegas y pasártelo bien. Falla algo. No, es que yo tengo una vida espiritual porque en el trabajo pues me lo paso bien. Falla algo. Mirad, la frase es: la gente que encuentra espiritualidad viviendo el presente, en el día a día, en cada cosa cotidiana que hace, son aquellas personas que son capaces de elevar lo ordinario que hacen a algo extraordinario a través de la atención plena. Cualquier cosa se puede definir de muchas maneras. Y la esencia de la felicidad es que tú decides, solo tú decides cómo quieres definirlo y por tanto vivirlo. Hay un experimento de Alia Crum muy conocido de la Universidad de Stanford en un hospital. En un hospital sabéis que hay mucha jerarquía de poder y la tiene que haber. Es difícil el liderazgo porque el médico manda más que la enfermera. Tiene una y después esta gente que también trabaja en la limpieza. Ella hizo un estudio muy importante sobre la espiritualidad en el trabajo. Y fijaros lo que hizo. Hay una parte del estudio muy interesante que le preguntó a la gente que pasaba el mocho y se ocupaba de la limpieza, la escoba y la fregona. Y sin decirles nada, les preguntó: oye, ¿qué haces tú? Y hubo gente que dijo: yo cojo cada día, paso la fregona y mira, hago, yo qué sé, 1200 veces esto y me voy para casa. Pero hubo otros que hacían exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué dijeron? Yo soy el responsable de la higiene del hospital, que es la parte más importante. Y nadie se lo había dicho. Nadie. Y ahora la gran pregunta es: ¿quién creéis que es más feliz haciéndose un trabajo? El segundo es más feliz. Y quizás tan importante, ¿quién creéis que lo hace mejor? El segundo. Yo he tenido 3 hijos. Dar la papilla a los niños pequeños es un palo impresionante. Es cada día lo mismo, un rollo de... Y lo puedes definir de 2 maneras. Yo cada día tengo que estar 1 hora con la cuchara, con esta pesadez de rollo, o decir: oye, yo tengo la suerte de poder estar compartiendo 1 hora cada día con la persona que más quiero del mundo. Y depende de lo que digas, y lo que te digas a ti mismo, lo harás mejor o peor. Y la atención plena. Ahora te explicaré una investigación muy chula. Yo me pasaré, cuando me tengas que cortar, me cortas. Pero me cuesta mucho hacerlo rápido. Voy. Metas y fortalezas. Hay que tener metas y hay que tener fortalezas, sobre todo. ¿Por qué? Porque nos dan el norte. Ir perdido es un rollo. Y no utilizar tus fortalezas, sobre todo cuando se corresponden a los talentos. Los talentos sabéis que es aquello que se me da bien. Y la fortaleza es aquello que sé hacer. A veces no coinciden, lo ideal es que coincidan, ¿vale? Nietzsche escribió esto: quien tiene un porqué en la vida se puede enfrentar a todos los cómo. Habla del propósito. Y Ralph Waldo Emerson definió para mí, con una poesía maravillosa, cómo se vive el presente, y dice que el hombre, lo critica, y dice: el hombre no podrá ser feliz ni fuerte a menos que también viva con la naturaleza en el presente por encima del tiempo. Habla de cómo vivir el tiempo. Os voy a hablar, el de bienestar físico. No hablaré de esto, pero sepad: alimentación buena, ejercicio físico, el más importante de todos, de los 4, que son alimentación, ejercicio, dormir. ¿Me falta uno? Dormir, comer, ejercitar y abrazar.
¿vale? Abrazar es muy importante, contacto físico. El más importante, el ejercicio físico, porque genera unas hormonas muy positivas en muchas cosas, ¿vale? Son esenciales. Pero os hablaré de otra cosa, no me extiendo, la conexión mente y cuerpo. En esta ponencia de Belén hablaba de la mente y del corazón, y hablaba de las marcas. Descartes dijo erróneamente que el cuerpo y la mente iban por separado. Antes, cuando una persona tenía un problema de obesidad, se iban a un médico, y a lo mejor hay que ir a un psicólogo. Un problema de bulimia o un problema de estrés o un problema de muchas cosas se refleja en el cuerpo, pero está en la mente. La mente y el cuerpo están conectados al 100%. De hecho, la serotonina se produce en el estómago y, en cambio, el neurotransmisor está en el cerebro, por ejemplo, ¿vale? Y os voy a decir algo del estrés. Mirad, el estrés, dejad de decir que es malo. El estrés es bueno. Todo el mundo habla que el estrés es malo. No. No existe crecimiento personal, intelectual de ningún tipo si no estresamos la mente. El cerebro funciona igual que la musculatura. Pero hay una diferencia cuando vamos al gimnasio. ¿Qué hacemos cuando ponemos la musculatura a tope y no puede más la musculatura? Le permitimos descansar. Y al cerebro no se lo estamos permitiendo. El problema no es tener estrés. El problema es tener sobreestrés. Lo que tenéis que hacer es aprender técnicas que os permitan, os diré una hora, cuando sentís estrés, rebajarlo. Y permitid a la mente descansar. A veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Esto es muy importante. Mi madre tuvo una depresión después del divorcio. Y la regla era, nunca te dejes de vestir bien. Nunca dejes de peinarte. Nunca dejes de ponerte pendientes. Nunca. Porque entre la mente y el cuerpo hay una lucha. Y lo que dice que es un budista, Thich Nhat Hanh, que escribió este libro, El arte de vivir, en español, es que a veces el cuerpo gana. Hay gente, me acuerdo del juego del calamar, que dice, no, es que no me puedo permitir sonreír porque odio a esta persona. Cuando el cuerpo hace algo positivo, le está diciendo a la mente, no, es que yo quiero estar bien. Por tanto, nunca os abandonéis de cuerpo, porque es una lucha entre los dos y el cuerpo también gana. Bienestar intelectual, aprender es fundamental. El fracaso forma parte del aprendizaje. Hay una regla que dice, si no fracasas en aprender, fracasarás. No, si no aprendes a fracasar, fracasarás en aprender. Y Winston Churchill explicó una cosa muy, muy interesante, que es esta. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin nunca perder el entusiasmo y la energía. Y lo dijo Churchill. Y permitidme que os hable aquí. Aquí hablaba de una psicóloga, la mentalidad, Carol Dweck. Carol Dweck. Aquí hemos hablado de metodología, de esfuerzo. Os he dicho la más importante es el esfuerzo. Mirad, Carol Dweck es una psicóloga que ha desarrollado, sobre todo la que más ha trabajado en el mundo, dos conceptos. El esfuerzo y el mindset, la mentalidad. Y en sus estudios se produce una cosa alucinante. Lo digo porque podéis ayudar a vuestros hijos. Cogió niños, muchos, miles de niños, y a unos les daba feedback en valor a sus capacidades. Les decía, vosotros que sois inteligentes, haced esto. Y a los otros les decía, vosotros que os esforzáis, haced esto. El estudio, no puedo entrar en él, pero ¿sabéis cuál es la cuarta fase del estudio? Que a todos los niños les dio la libertad de elegir entre hacer un examen difícil y uno fácil. El que le habían dado feedback por esfuerzo, eligió el difícil. Al que le habían dicho, no, es que como tú eres el inteligente, le hicieron hacer pruebas, eligió el fácil. Id con mucho cuidado con el feedback que dais a la gente, porque condiciona las decisiones que tomarán el resto de su vida. La gente que pensaba que esforzarse era la esencia de la vida, que lo es, ¿qué creían? Que no había fracaso. Oye. Sigo. Bienestar relacional. La empatía. La empatía, ¿cómo funciona? La gente cree que solamente funciona de yo soy capaz de conectar con tu emoción, por tanto, como conecto tu emoción, siento compasión y ayudo, ¿vale? Pero la empatía es mucho más. La empatía tiene un segundo punto, por eso es el gran transformador de la felicidad a nivel mundial. Que cuando yo doy el paso porque soy compasivo, siento empatía por alguien y ayudo a esa persona, yo también me siento bien. Ayudar y apreciar, y eso es el final de la ponencia, aunque sigo, es la esencia de la felicidad.
Ayudad a los demás para ser más felices vosotros también. Y de verdad, si hay alguien de la asociación aquí, me encantaría que entre el lunes y el martes entréis en la web. Porque Mila os lo ha pedido de una forma... Hay dos personas, las que lo hacen y las que no. Entrad en la web un rato y dadle feedback. Porque hay mucho esfuerzo detrás de esto. Y se puede hacer o no hacerlo. Y la gente que transforma el mundo y que transforma sus vidas es aquellas que está presente. Y que aquí está conectada. Y aquí surge una oportunidad transformadora para uno y para el mundo. Que es entrar en la web, mirarla, disfrutarla y seguir. Gratitud. Sepáis que la gratitud transforma el cerebro. La gente que recibe gracias, no la que da las gracias y ayuda, es todavía la que la merece, la que ayuda y recibe las gracias, reduce la amígdala. Y la amígdala es una glándula del cerebro relacionada con el miedo. La gente que ayuda tiene menos miedo al futuro. Esto es una investigación de Antonio Damasio. Sigo. No, quiero... sí, bienestar relacional. Oye, me ha hecho mucha ilusión esto, porque la filosofía del mundo que mejor ha expresado, ahí no puedo, la corriente filosófica que mejor ha expresado la importancia de las relaciones humanas es el Ubuntu, que es la tipografía que habéis utilizado. Así que me hace mucha gracia reconocer ese trabajo, que no sé si ha salido de la intuición y de dónde, porque Ubuntu es una corriente africana, ¿vale?, filosófica, que significa algo tan bestia como yo soy porque nosotros somos. Y es la máxima expresión de que en realidad yo sin los demás no soy nada. Y esa es la traducción de la palabra Ubuntu y se me ha ocurrido enfatizarla aquí porque conecta, ¿no?, con la presentación vuestra. Y Daniel Goleman, el genio, ¿no?, que ha escrito mucho de inteligencia emocional, como sabéis, escribió algo muy importante y dijo: quien quiera llegar a lo sublime lo hará a través de la sutileza. Las grandes conquistas, lo sublime es aquella felicidad que traspasa a lo racional. Sublime significa más allá del umbral de la puerta. Solamente se llega a lo sublime desde lo sutil. Hay un ejercicio de meditación muy, muy chulo, que es meditación activa, no pasiva. Hay dos tipos de meditación, que es sentarte al lado de la persona que quieres, de tu pareja, de tu hijo, de quien quieras, y sencillamente disfrutar de las pequeñas cosas diferentes que seas capaz de identificar en la otra persona. No sé ¿alguien ha visto la serie This Is Us de vosotros? Es una serie maravillosa y hay un momento en el que Jack se sienta al lado de su pareja y se sienta y la quiere en horror y se queda mirándole y le dice: ¿cómo es posible que en 20 años no haya visto esta pequeña cicatriz que tienes aquí? ¿No? Ahí está lo sublime de cualquier relación humana, en la sutileza. Sigamos. Bienestar emocional. El bienestar emocional, os voy a explicar cómo funciona el ABC. ¿Cuánto? Ya no tengo tiempo, ¿no? Vale, os explico cómo funciona la naturaleza humana, ¿vale? Funciona de tres maneras. La A es el afecto, la emoción. La B es el behavior, el comportamiento. Y la C es la parte cognitiva. Antes hablaba la parte del corazón y mente. ¿Cuál es la más importante de las tres? ¿Emociones, acciones o pensamiento? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Es muy importante que lo entendáis esto. La más importante con diferencia es lo que hacemos. Comprometeros con la persona, con el ideal de la persona que queréis ser. Porque en vuestro corazón van a pasar infinidad de cosas. Y por vuestra mente van a pasar muchas otras. Y la esencia, Confucio, que escribió el rey de la filosofía, la ética es cómo se comporta usted. Yo siempre lo digo, aquí pasan cosas, aquí pasan otras, pero yo me comprometo con aquella persona que quiero ser y cumplo. Y es muy difícil. ¿Cómo se gestionan las emociones? Las emociones dolorosas, ¿qué hacemos? Las sacamos siempre a través de hablar o escribir. Es mejor escribir que hablar, hay una cosa que se produce en el cerebro. ¿Y qué hacemos con las emociones placenteras? Nos las guardamos y las recreamos y ponemos fotografías de gente que queramos en casa para verlas, para que nos conecte con la emoción. Y si una película como Gladiator, que me encanta, otras películas que a mí me encantan las pelis, me conectan con una emoción de eso, la volveré a ver para trabajar esa emoción. Los recuerdos son un tesoro, los recuerdos buenos son un tesoro maravilloso que tenemos.
apreciad las cosas. Y os digo una cosa, antes hablaba de apreciar. El gran riesgo de la vida está en no apreciar las cosas, porque cuando no las aprecias, ¿qué les pasa? Se deprecian. Decid de verdad, frecuentemente, te quiero a la persona a la que quieras. Valora las cosas que tengas al lado, porque esas cosas cuando lo hacen, cada vez son más importantes en tu vida. Y si no lo haces, cada vez son menos importantes en tu vida. Voy a terminar. Termino con una píldora de neuroplasticidad. ¿Qué es esto? Mirad, cambiar es muy difícil, porque tenemos unas vías neuronales que cualquier cosa que hemos hecho frecuentemente se provoca una vía neuronal que no requiere ningún esfuerzo para nosotros y sin embargo nos hace la vida fácil. De hecho, yo podría tener todo el cerebro casi libre y trabajar a través de las conexiones que tengo, que son hábitos o rituales. La diferencia entre un ritual y un hábito es que un ritual tiene un significado profundo, pero es lo mismo. Es algo que sucede sin que le dediques esfuerzo. Tú vas al trabajo cada día con el coche sin pensar cómo vas. Y sin embargo, si te hacen en otro sitio, Google Maps, me equivoco, es un lío, ¿no? Te lavas los dientes cada día sin pensarlo y no es tan fácil. Y lo haces y no sabes cómo lo haces. Entonces, ¿qué pasa con la felicidad y con todo? Que las vías neuronales cuestan mucho de desactivarlas para las adicciones o comportamientos que queremos cambiar. Aquella persona que ha gritado y que tiene un mal temperamento, es muy difícil cambiarlo. Se puede, pero es difícil. Y el segundo advertimiento, las vías neuronales, sea cual sea, no las puedes matar. Una persona alcohólica siempre tendrá en su cerebro una vía neuronal sobre el alcoholismo. La apagará y por tanto no le dirá necesito alcohol. Pero cuidado, si le das y la provocas, se enciende y se levanta con la misma energía que tenía antes. Por tanto, cread, influid en las personas y tened hábitos saludables, desactivad los que no lo sean y cambiar sencillamente cuesta. Hay una cosa que se llama fricción límbica. La fricción límbica es la resistencia que tiene nuestro cerebro a cambiar. Por ejemplo, empezar a hacer deporte. ¿Es difícil o no? Depende. Si no has hecho nunca deporte, es muy difícil. Pero si has sido una persona deportista, pues no tanto. Alimentarse bien, depende de cómo te has alimentado. Y por cierto, quien quiera empezar a hacer deporte, que empiece por la mañana, no por la tarde. ¿Por qué? Porque por la mañana tienes las hormonas necesarias para hacer grandes esfuerzos. Cualquier cambio en tu vida, a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Tienes dopamina y tienes cortisol. Aquel que quiere empezar a hacer deporte por la tarde, mucho peor, porque es el espacio de la dopamina, que no es una hormona que nos impulsa a hacer cosas. Termino. Los grandes cambios de la felicidad se consigue así. Este llega lejos. Buscad en vuestra vida pequeños cambios que podáis hacer y que sean fáciles de integrar en vuestra vida y no falléis nunca y repetidlos una y otra vez hasta que tengáis una vía neuronal fuerte. Pequeños actos. ¿Cómo empezar hoy? Pasad tiempo con gente querida. Pasad tiempo con gente a la que queráis y ofrecedles vuestra mejor versión. 2. Sed amables. Sed amables con la gente, con el mundo. Tratad de ayudar, porque os ayudaréis a vosotros. La tercera, hacer ejercicio. Es muy importante hacer ejercicio. No por lo que es el ejercicio en sí mismo, sino por lo que llega detrás. Recordad, el pensamiento sistémico. El ejercicio provoca unas hormonas que me ayudan a rendir más académicamente, a alimentarme mejor. Es transformador. Sonreír a la vida. Albert Einstein lo dijo, hay dos tipos de personas, los que creen que la vida va a jugar a favor suyo y los que creen que la vida es su enemigo. Porque una persona, la vida os devolverá lo que le deis. ¿Conocéis personas que decís, es que este tío todo le va bien? Es que sí, pero porque él le da y la vida os dará lo que le deis. Porque además en el cerebro hay una zona en el cerebro que se llama... hay una zona del cerebro que lo que hace es permitirte identificar aquello que te interesa a ti. Aunque dos personas hagan frente a la misma realidad, uno verá unas cosas y otro verá otras. Y la persona que se relaciona bien con la vida, que es optimista, que cree en el futuro, que tiene confianza, lo que percibirá de lo mismo que
de la misma vida que tiene una persona al lado que no tiene esa actitud, él percibirá lo bueno, el otro percibirá lo malo. Por tanto, tomad este compromiso con la vida y os transformará la vuestra. Se llama órgano reticular. Eso que os he dicho, que percibe lo que tú le das. Y vive momentos de presencia consciente. Cuando estéis con vuestros hijos, leedlo bien. El trabajo, cualquier trabajo. Mihaly Csikszentmihalyi, en un libro que se llama El Flow, lo explica. Dotarle a cada momento presente de espiritualidad, dotándole de trascendencia, elevándolo a algo extraordinario. La mirada atenta. Os recomendaría un ejercicio que hagáis que funciona. Antes me he saltado otro que os diré si puedo, pero haced este ejercicio. Mirad, la mirada atenta a mí me sirvió. Cuando os digan que cuando lleguéis a casa, antes de iros a dormir, recapitulad y pensad en 3 cosas que han sido significativas para vuestra vida. No para la felicidad, pero que os han alegrado. Pero lo tenéis que hacer cada día. Porque si no os dan bien la indicación, no servirá. Cuando yo digo a qué estás agradecido, yo al principio siempre decía lo mismo. Claro, mis hijos, el sol, el clima de España, pero al cabo de 4 o 5 días, ¿qué pasaba? Se había acabado. Pero la mirada atenta es un ejercicio de estar presente cada día. De estar presente. Significa que cuando yo salgo fuera, puedo encontrarme una persona en el metro que me atiende bien. Hoy me ha atendido en el metro de cercanías una persona con una sonrisa, con unas ganas de ayudar. Esto es atención plena. Atención plena es escuchar a mí la que dice, me hace ilusión que conectéis a la web. Esto es atención plena. Conectaros con el presente, con cada cosa, ¿vale? Este es un ejercicio, estirarse así, este soy yo. Cuando me voy con la naturaleza me estiro y conectado con el suelo. Y lo recomienda este libro que se llama El poder de la hora, quizá os suena, del Eckhart Tolle, que significa cómo vivir el presente con atención plena y con espiritualidad. Y quiero terminar con esta frase, que es otra definición de felicidad. Antes he dado una muy académica, ahora os doy otra que dice, una persona feliz no es feliz todo el tiempo, ¿no? Dice que es alguien que interpreta sin esfuerzo los acontecimientos de tal manera que no pierde su paz innata. Y daros las gracias de verdad, como digo yo.